¿Qué rollo, peliculones? Como seguramente ya habrán visto, hay un montón de videos e imágenes circulando sobre la nueva peli de Spider-Man. Así que esta vez les traemos nuestro ranking de todas las películas del Hombre Araña. Hola mis peliculones, acabo de salir del psiquiatra, gracias a Dios me logré curar, eso creo, entonces disfruten el video. Comenzamos con el top número 10. Far From Home sirvió como una señal al futuro. Era claro que Marvel tenía que dejar descansar su producto después de Endgame. ¿Para qué cerrar una historia que les tomó más de 10 años formar y luego darle continuación 2 meses después? Pero bueno, en fin, la hicieron y las expectativas estaban más altas que nunca. Spider-Man tendría que ser la carta que presentarían como este nuevo comienzo y solo nos dieron un homenaje a Tony Stark. El gran problema con el Spider-Man de Tom Holland es que nunca nos lo han presentado como el héroe amigable del vecindario, ese que puede sostener sus propias historias. A huevo han tenido que meter a la fuerza todo el universo que Marvel construyó en sus películas. Y en Far From Home este recurso se explota demasiado porque, repito, veníamos de Endgame y querían continuar el hype de los Vengadores. Algo que lo refleja es que a pesar de que acababan de matar a Stark, basan todas las motivaciones de un villano en él. Mysterio tiene sus momentos, escenas que captan lo peligroso que puede ser con su inteligencia. Sin embargo, Peter sufre un retroceso en su desarrollo porque lo manipula demasiado fácil. Eso sí, visualmente impresiona lo que logra generar con los drones y sus ilusiones. Diría que lo más rescatable de la película son estas escenas en las que atrapa a Peter en esta tecnología. Pero la realidad es que luego del clímax de toda una generación, esta película queda demasiado de ver. Y ahora seguimos con el top número 9. Spider-Man 3, o más bien, como todos recordaremos, el día que Sony decidió que Spider-Man se volviera emo. Las dos primeras películas de Sam Raimi con Tobey Maguire nos dejaron en las nubes. Héroe entrañable, villanos con motivación, escenas épicas y una mezcla perfecta de acción y drama. Pero en el 2007 llegó Spider-Man 3, que básicamente hizo que los productores dijeran: ¿por qué hacer una historia sólida si podemos meter 3 villanos en una sola película? Y a ver qué pasa, valiéndoles madre la idea principal de Sam Raimi. Tenemos al Hombre de Arena, un tipo con una de las mejores historias tristes de toda la saga, pero que de ratos parece que se escapó de un demo gráfico de Windows Vista. Luego está Harry Osborn, en modo Duende Verde patinador extremo, que va y viene entre amigo, enemigo y como si fuera una relación tóxica. Y para rematar, Eddie Brock. Bueno, ahí sí se pasaron de ver, porque seamos sinceros, debería ser el Venom intimidante que todos soñamos, pero en su lugar nos dieron un Venom flacucho e inseguro. Y claro, la joya del meme, Peter Parker malote. El simbionte negro lo hace más fuerte, pero también más ridículo. Fleco emo, traje negro y una caminata seductora por la calle y un numerito de jazz en un club como si estuviera haciendo una audición para La La Land. Esa secuencia es tan absurda que ya es patrimonio cultural de internet. La peli intenta equilibrar acción, romance, redención y comedia involuntaria, pero termina sintiéndose como una pizza con todos los ingredientes posibles y sin nada de sabor. Sin embargo, entre todo el caos hay escenas que salvan el viaje, como la pelea final contra Venom y el Hombre de Arena, la despedida de Harry y ese cierre melancólico que nos recuerda que a pesar de todo seguimos queriendo a Tobey Maguire como Spider-Man. En mi opinión, es un desastre delicioso, incoherente, sobrecargado, pero con momentos tan icónicos que no podemos dejar de verlo. Es turno del top número 8. Spider-Man No Way Home, la última entrega del arácnido que tenemos hasta el momento y la peor de todas. Si el Spidey de Tom Holland ya era bastante cuestionable por ser demasiado infantil o depender tanto de la figura de Iron Man, pues bueno, en esta peli le quitaron a Iron Man y en compensación volvieron a Peter 1000 veces más estúpido. Simplemente al principio lo que genera todo el problema es gracias a que Peter tiene un cacahuate por cerebro. Interrumpe al mago más cabrón de todo el MCU y así rompen todo el orden de los multiversos. Pero bueno, ni hace falta profundizar tanto en esto porque todo el tiempo que dura la película es estar pasando de un agujero de guión en otro. Les juro que nada en esta película tiene lógica o sentido fuera del constante fanservice, que no lo voy a negar. Ves esta peli por primera vez en el cine y te emociona un montón, pero una vez que le pones atención te das cuenta de lo ridícula que es. Tener a todos los villanos anteriores de Spider-Man es ridículo, pero dentro de lo ridículo está la enorme figura de William Dafoe, quien una vez más aparece como el Duende Verde y no me cansaré de decirlo, este es el mejor villano que ha tenido Peter en la pantalla grande. Porque incluso en esta peli al final todos los malos terminan dando igual, pero Dafoe es quien termina rompiendo a Peter. Esa secuencia donde recobra la maldad y es capaz de atacar a la tía May pegándole a Peter donde más le duele, recuerda un poco a lo que le trataba de hacer al Spidey de Tobey Maguire. Y hablando de la tía May, este suceso, fuera de dejarnos con la mítica lección que le da sentido a Spider-Man, hace que por primera vez esta versión del arácnido se vea derrotado y obligado a madurar, cosa que se confirma con la escena final de la peli. Y todo esto es gracias a lo hecho por William Dafoe como el Duende Verde. Respecto a la aparición de Tobey y Andrew en sus respectivas versiones, ni siquiera voy a profundizar, porque fuera de ser la cúspide del fanservice no hay demasiado que decir. De hecho, cuesta decir que estos cameos funcionan porque la historia es muy mala, vacía y carente de sentido.
Pero tampoco vamos a negar que estas apariciones, al ser de personajes tan queridos, son capaces de cargar con mucha de la emoción que se vive en la película. Porque aunque sus escenas estén cargadas de emotividad, también están un poco forzadas, pero no importa porque funcionan y caen justo donde tienen que caer. Y estos elementos, junto al reinicio de personalidad y desarrollo de Tom Holland como Spidey, pues de alguna forma le dan esperanza y credibilidad para sus próximas películas. Ok, puesto 7 para... The Amazing Spider-Man 2. Después de la primera película donde vimos una vez más la historia de origen del Hombre Araña, esta vez Peter estrena traje, reparte justicia y es todavía más cool que en la peli anterior, pero esta vez enfrentando a dos villanos. Electro, que pasa de ser un güey feo, nerd y muy fan de Spider-Man, a ser un cabrón mamado y con muchas chispitas. Y el otro villano es Harry Osborn, quien está súper metido a la fuerza porque su relación con Peter jamás se termina de sentir real o cercana cuando se supone que eran amigos de la infancia. Pero bueno, ya con esto sobre la mesa, vemos cómo Electro se vuelve malo de la forma más ridícula posible. O sea, odia a Peter simplemente porque no pudo recordar su nombre. Pues qué les digo, los villanos no ayudan en nada y sus motivaciones son demasiado absurdas. Aunque sí voy a destacar que una vez más lo mejor de aquí es el trabajo de Andrew Garfield como Spider-Man, a quien el tiempo le daría la razón y después se consagraría como un gran actor. Porque neta, sin su presencia y estas escenas donde se ve el conflicto interno entre el bien y el mal, o las dudas que tiene sobre su padre, esta película sería un completo desastre. Que bueno, al final este conflicto sobre cómo debería actuar Spider-Man en su rol de héroe termina yéndose un poco a la basura, porque neta sí es muy cuestionable cómo decide dejar todo atrás para seguir a Gwen hasta Inglaterra. Pero no me quejo bastante porque esta relación por sí sola sostiene bastante estas películas. Nos da la escena más memorable y dolorosa de la peli, y es que la química entre Andrew y Emma Stone es una de las mejores en todas las relaciones que ha tenido Spidey en el cine, y el factor de su muerte hace que una vez más Peter se ve obligado a madurar y seguir adelante después de la tragedia. En fin, esta peli pecó de clichés y de perder el rumbo a medio camino, además de tener un Peter que a diferencia de los demás es bastante más frágil y con mucha menos convicción hacia el bien y a su parte heroica. Así que duele bastante que hayan desperdiciado un gran elenco, grandes efectos y una increíble banda sonora, además del que probablemente sea uno de los top 3 trajes del Hombre Araña en el cine. Pero sin duda la incógnita más grande que deja es eso que se nos planteó durante los últimos minutos de la película. Los 7 siniestros y Rhino era emocionante, pero al final solo se quedó en eso, en una gran incógnita. Y nuestra sexta selección es... The Amazing Spider-Man, o más bien el reinicio pero con un toque de parkour. Después del cierre medio atropellado de Raimi, Sony dijo, reiniciamos todo y ahora le metemos a adolescentes que ven Tumblr y escuchan Arctic Monkeys. Y así llega Andrew Garfield como Peter Parker. Ese no es el clásico nerd tímido, es un skater delgado, con peinado de chico indie, actitud confiada y un sentido del humor más afilado. Desde el inicio cambia el origen, el misterio sobre los papás de Peter, la tensión con el tío Ben, y sí, otra vez matan al tío Ben, pero esta vez con un poco más de dramatismo. Y su relación con Gwen Stacy, que brilla por la química real entre Garfield y Emma Stone. No es exageración, cada escena entre ellos parece improvisada, de lo natural que se siente. Y el villano, el lagarto, es un doctor con la genial idea de que todos estaríamos mejor si fuéramos reptilianos. Su plan es tan absurdo como sus escenas en CGI, pero al menos nos regala enfrentamientos creativos. La acción aquí es más dinámica, los movimientos son más ágiles, acrobáticos y tomas en primera persona que te hacen sentir como si estuvieras balanceándote con él. Y a diferencia de Tobey, aquí las telarañas no son parte de su cuerpo. Peter diseña sus propios lanzadores, lo que le da un toque más ingenioso y más fiel a los cómics. Este Spidey tiene más actitud de barrio y menos aura de pobre chico víctima del destino. El humor es más rápido, la historia es más oscura en tonos y el final te deja con ganas de ver más, lo cual duele porque sabemos cómo terminó la saga. En conclusión, es un reinicio con más flow, romance con química real y escenas de acción que todavía aguantan. Y sí, hay que admitirlo, merecía llegar a una tercera película, pero la vida no siempre es justa, ni Sony tampoco. Vamos con el quinto puesto de este top. Spider-Man Homecoming. En Civil War tuvimos la introducción del héroe arácnido al MCU. En esa película se robó los reflectores y queríamos verlo mucho más. Homecoming llegó para dar profundidad a esta nueva versión de Spider-Man, ahora interpretada por Tom Holland. La integración de Peter al mundo de los Vengadores no se vio forzado, tenía coherencia con el universo ya establecido. Por eso incluyeron a Tony Stark, y a diferencia de Far From Home, aquí su participación aporta positivamente al desarrollo de Peter. No tiene participaciones excesivas, solo las necesarias cuando el camino del Hombre Araña lo necesita. Él creía necesitar la validación y tecnología de Iron Man para ser un héroe, y cuando le quitan ambas es cuando vemos la verdadera esencia del personaje, esa que se arma de valor no por sus poderes, sino por su valor como persona. El buitre es un gran villano para esta historia, es creíble, con motivaciones justas y una amenaza real para la vida personal de Peter. Y Homecoming también tiene sus cosas negativas. El cast no es del mayor agrado de los fans de los cómics y es muy entendible, pero eso sí, esta es la mejor cinta con Tom Holland y lejos. Termina como una peli más del montón para el Hombre Araña, pero siendo un buen capítulo del MCU. Y a nada de entrar al podio, este es nuestro cuarto puesto.
Across the Spider-Verse, un salto audaz que expande el multiverso y el corazón. No solo magnifica todo lo que amamos de la primera película, sino que lleva la historia a otro nivel con una trama que, aunque no cierra del todo, te mantiene al filo del asiento desde el primer minuto hasta el último. Lo más impresionante es cómo juega con los estilos de animación, y aquí lleva a otro nivel su calidad con respecto a la primera entrega. Si alguien podía superar el logro conseguido, era el propio Sony, pues cada universo, cada Spider-Man tiene una identidad visual única, que justifica ver esta película en la pantalla grande. Y si hace falta esperar años para la siguiente entrega con tal de mantener esta calidad insuperable, yo espero todo el tiempo que sea. A diferencia de muchas secuelas o universos compartidos, aquí ver tantos Spider-Man no solo tiene sentido narrativo, sino que fluye con naturalidad sin depender de cameos que se sientan forzados para atraer a los fans. En cuanto a los villanos, The Spot parte de una idea sencilla: ser parte del pasado roto de Miles y querer arreglar su futuro, pero su desarrollo es uno de los mejores de la película. Por otro lado, Miguel O'Hara brilla como un antagonista complejo, trayendo dilemas morales que desafían la idea de que todos los Spider-Man comparten la misma historia o motivación. Cada uno defiende sus ideales de héroe, compasión y convicción. La película explora temas profundos como la identidad, la aceptación y el crecimiento personal, haciendo que la historia vaya más allá de la acción. La relación entre Miles y Gwen sigue evolucionando con química y complejidad, aportando peso emocional real. Además, maneja el equilibrio perfecto entre humor, drama y acción, manteniendo una historia ágil y entretenida. La banda sonora es vibrante y conecta con el espectador, reforzando la atmósfera de la película. También el guión logra sorprender con giros inesperados sin perder coherencia, cuidando que cada escena aporte a la historia general. Además, aborda el concepto del multiverso con inteligencia, evitando confusiones y presentándolo de forma clara y emocionante. Al final no es solo una película de superhéroes ni un espectáculo visual, es una celebración del poder de la identidad y la diversidad, un recordatorio de que todos podemos ser héroes a nuestra manera. Con pasión, creatividad y un profundo respeto por su legado, esta película se asegura de que el Spider-Verse sigue expandiéndose, conquistando corazones y dejando huella en el cine de animación por mucho tiempo. Momento serio del video, este es nuestro tercer lugar. Spider-Man 1, la primera película de la trilogía que marcaría toda una generación. Una historia de origen que para sorpresa de muchos funciona a la perfección a pesar de estar muy lejana al origen y contexto del Hombre Araña en los cómics. Mantiene la historia clásica de Peter como un nerd que obtiene sus poderes tras ser picado por una araña. Y ya que menciono su historia de origen, hay que resaltar esas secuencias en las que descubre sus poderes y cómo confecciona su traje porque son hermosas e inspiradoras. Además está cargada de un montón de momentos emotivos que agigantan la figura del héroe, pero que a diferencia de muchos otros productos de este estilo, este Spidey tiene grandes motivaciones. Es un personaje profundo y que se ve obligado a madurar, al mismo tiempo que va forjando su identidad en su nuevo rol como superhéroe. Y además de todos estos elementos, lo rodean de personajes igual o más memorables que él, como es el caso de la tía May o el tío Ben, que están ahí constantemente siendo guías morales para Peter, dejándole el mensaje que le dará sentido y propósito al gran personaje que es. O sea, la mítica frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero dejando de lado la evolución de Peter y los diálogos que te hacen empatizar con los personajes, el villano aquí también es increíble. William Dafoe como el Duende Verde es por mucho el mejor villano que ha tenido Spidey en la pantalla grande. De hecho es tan bueno que le alcanzó para dejar la mejor escena en una película de 20 años después. Y sí, estoy hablando de No Way Home. Esa dualidad y constante batalla mental que vive después de inyectarse el suero verde, y la forma tan siniestra en la que caza a Peter, poniéndolo en situaciones en las que tiene que decidir entre la gente que ama. Todo esto obviamente lo hace en un villano complejo, peligroso y con una gran personalidad que en cierto modo se asemeja a una figura del cine de terror. Y pues todo esto obviamente está acompañado de peleas gráficas llenas de sangre que dan un sentido de peligro constante y latente. No es la típica película en la que el héroe tiene todo bajo control todo el tiempo, y esta parte visual obviamente se le debe en su totalidad a Sam Raimi. En fin, es realmente difícil pensar en algo malo de esta peli. Nos dieron al Spider-Man más humano que hemos tenido y eso se agradece bastante. Aquí ya todo está muy peleado, pero este es el top número 2. Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta película demostró que no necesitas a Peter Parker como protagonista para contar una gran historia del trepamuros, porque Spider-Man no es solo una persona, es un símbolo, una idea, y cualquiera puede llevar la máscara, si entiende lo que representa. Miles Morales lo encarna a la perfección, y la película nos recuerda que ser un héroe no se trata de quién eres, sino de lo que haces. Sabemos que marcó un antes y un después en la animación, arriesgándose con un estilo visual nunca antes visto. Una fusión de técnicas tradicionales y digitales con fragmentos que parecen salir directamente de una historieta. Es la primera vez que una adaptación logra que un cómic cobre vida de forma tan dinámica y tan orgánica. Los colores vibrantes y la fotografía son una auténtica locura, llenando cada plano de detalles que invitan a pausarlo y apreciarlo como una obra de arte. También la historia conecta de forma honesta con su público, porque todos hemos estado en la posición de Miles. Sentir que no cumplimos las expectativas, que no estamos listos para lo que se espera de nosotros. Y en ese viaje la película no teme tocar temas más maduros de lo habitual en el género, como la pérdida de seres queridos o la amenaza real de un villano. Kingpin no solo es intimidante por su diseño masivo, sino porque sus motivaciones, aunque estén equivocadas, nacen del dolor. El ritmo narrativo también es impecable.
Sabe cuándo hacernos reír, cuándo dejarnos sin aliento y cuándo detenerse para dejar que un momento emocional pese. Cada personaje de Spider-Man aporta su propia personalidad y estilo, desde la serenidad de Gwen Stacy hasta el absurdo entrañable de Spider-Ham, enriqueciendo el multiverso sin robarle protagonismo a Miles. Además, el metacomentario sobre el mito de Spider-Man juega con los clichés, los reinventa y se burla de ellos con cariño. El impacto cultural fue inmediato, ganó un Oscar y abrió la puerta a nuevas producciones animadas que se atrevieron a romper los moldes visuales. Su música, fresca y contemporánea, conecta con la generación de Miles y refuerza la identidad del personaje, mientras el mensaje central resuena con cualquiera. No importa de dónde vengas o cuán listo crees estar, tu historia importa, y todos somos capaces de ser un héroe. Ahora vamos con la que sin duda alguna es la mejor película de este ranking. Spider-Man 2. La mejor película de Spider-Man es la que más profundiza con el héroe detrás de la máscara. Peter Parker es un tipo que en su vida cotidiana enfrenta problemas como cualquiera. No tiene un buen trabajo, no llega a clases, su mejor amigo está enojado con él y el amor de su vida está comprometida con otra persona. Cree que ser el hombre araña lo hace responsable de todo esto y no puede más con el peso de la frase que le dijo el tío Ben. Decide que no quiere llevar la responsabilidad de ser un héroe y renuncia a ello. Pero en la ciudad el caos continúa, la criminalidad no disminuye y al principio decide ignorarlo. Solo que es una serie de sucesos lo que termina por hacerlo ver lo que la gente necesita: esperanza, un héroe en el cual creer y que sirva de ejemplo para los demás. Esto se refleja en la escena en la que un grupo de personas descubre su verdadera identidad. Se dan cuenta que es una persona como ellos, alguien que simplemente decidió hacer el bien con el don que la vida le dio. Eso los inspira a interponerse en el camino del Doc Ock. No es Spider-Man quien provoca eso, es Peter Parker. Y ahora que estamos con el villano de la peli, pues sí, también está bastante bien logrado. Un genio que se vuelve loco por un invento era una fórmula repetida en el Spider-Man de Sam Raimi. Tiene escenas que generan terror en torno a su personaje tal como le gusta al director. Octavius, al igual que Peter, lucha con el peso de sus habilidades, pero con una nueva personalidad que tomó el control de su mente. Su lucha es contra la ambición ante el desenlace trágico de su experimento y lo único que le queda en la vida es terminar lo que empezó. De Spider-Man 2 sobran cosas buenas que decir. Es el héroe favorito del mundo porque sí, todos como niños soñamos con lanzar telarañas y columpiarnos por la ciudad, pero esta historia va más allá de una persona con los poderes de una araña. Es sobre Peter Parker. Nos enseña que tenemos la responsabilidad de elegir hacer lo correcto, y no por sacrificio, sino porque ese es tu propósito cuando decides ser alguien diferente en la sociedad. Bueno, peliculones, eso ha sido todo el video por hoy, esperamos que les haya gustado. Obviamente no olviden darle like y suscribirse y les queremos agradecer muchísimo por los más de 100 subs.